Muy buenos días, hombres, ¿cómo están? Bien. Vamos a comenzar en esta mañana una nueva serie de estudios que hoy vamos a hacer una introducción y después los vamos a dejar descansar 2 semanas para que piensen si quieren seguir o no. Santa y Pascua. Yo les voy a preguntar algo. Si tuvieras que comprobar, o si alguien, mejor dicho, te preguntara acerca de la existencia de Dios, ¿qué dirías? ¿Qué dirías acerca de la existencia de Dios? ¿Cómo podrías confirmar la existencia de Dios como hijo de Dios? ¿Qué dirías de Dios? ¿Qué son aquellas pruebas que tú tienes para confirmar o para afirmar que Dios existe? Nuestra vida, toda vastedad. El vivir, nuestra vida, pero pues eso es, La palabra de Dios, que pudiera estar peor, pudiera estar peor, como era y como soy. como era y como soy, bueno, pero pues esos son, a base de fuerza de voluntad podemos cambiar, a base de esfuerzos que podemos hacer, La naturaleza, la creación, la naturaleza. Pero bueno, eso existe porque hubo un gran estallido y se pudo ir evolucionando. Como cristianos podemos decir que creemos en Dios porque Dios está presente en nuestras vidas, ¿no? Podemos decir muy seguros incluso de las respuestas. ¿Por qué? Porque podemos decir que todo ha sido creado por Dios o generado por Dios. Eso es una definición general. También podemos decir que en las Escrituras, en la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, dan evidencia de que Dios existe. Como dijeron algunos, personalmente, Jesucristo me cambió, transformó mi vida. Incluso podemos decir que mediante la obra que hace la palabra, que es viva, y el Espíritu que habita en nosotros, tenemos evidencia en nuestras vidas. La palabra de Dios habla acerca de la existencia de Dios, pero el problema es que no muchos que nos preguntan acerca de la existencia de Dios van a creer en principio en la palabra de Dios, ¿estamos de acuerdo? Y van a tratar siempre de cuestionar la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que, a pesar de que el mundo nos muestra todas las maravillas que hay creadas, porque varios coincidieron en cuanto a la creación, incluso hay documentales muy bonitos que ustedes pueden ver a través de los diferentes canales que hoy existen en las redes, vas a ver cómo la evolución por sí misma va pidiendo o va demostrando que no puede existir por ella misma, que hay algo o alguien que no es el hombre, porque solamente la mano del hombre destruye, sino que hay algo o alguien que ha provocado que existiera esto. La salvación así lo pide. Si vamos al Salmo 19, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es como que la creación, la naturaleza es un testigo fiel de que existe Dios. Es decir, la creación revela la existencia de Dios. Ahora, si bien esto sucede a través de la creación, nosotros tenemos que estar preparados como hombres, como hijos de Dios, para poder dar una respuesta, o estar convencidos, dar una respuesta que realmente podamos sostener como verdadera. Y poder compartir acerca de nuestro Dios con convicción. Te puedo hablar de algo que realmente conozcamos. Podemos hablar de una persona que realmente admiremos. Podemos hablar de nuestros padres, podemos hablar de un buen amigo, podemos hablar de algún prócer, podemos hablar de algún famoso, en el cual hemos generado tanta admiración que nos enfrascamos o profundizamos en conocer sus vidas, ya sea para ser en forma detractora, una persona que va en contra de o a favor de esa persona, y no nos perdemos detalles. Bueno, déjame decirte que el propósito de esta nueva serie de estudio que tiene que ver con los atributos de Dios nos va a llevar a esto, porque la única forma en que podemos dar a conocer a alguien es ¿cómo? Conociendo realmente a alguien. De alguna forma, la única forma en que podemos realmente responder a esta pregunta de que si Dios existe es realmente poniendo de nuestro esfuerzo para conocer la verdad de
Dios. Uno de los más grandes misterios que nos va a ayudar a entender cómo o quién es Dios, y sobre todo este misterio de que en Dios habitan tres en uno, la Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, está unido con esta convicción que tú y yo necesitamos aprender a generar de que Dios es real. Y no solamente real, sino que Dios es un Dios personal y muestra su carácter a través de sus acciones. Por eso en esta mañana vamos a empezar esta serie de estudios de los atributos de Dios con la primera, que es conozcamos a Dios. Vamos conociendo a Dios y sus atributos. Una de las cosas que realmente nos van a dar un poco más de luz para saber quién es Dios es entender cómo Dios se ha manifestado a través de los tiempos. En el Antiguo Testamento hay evidencia clara de cómo Dios se manifestaba a su pueblo a través de su carácter. ¿Y cómo hacía esto? Cada vez que había una necesidad en el pueblo, Dios manifestaba un atributo de él y el pueblo lo reconocía, y lo reconocía a través de un nombre. Por ejemplo, tenemos una serie de nombres. Sabemos que en Génesis Dios se presenta como Elohim, como el Dios todopoderoso, como el Dios creador. También tenemos que en Éxodo se presenta como Adonai, ese Dios que gobierna, aquel Señor que indica que podemos tener una relación con Él a pesar de quién es Él. También habla del Elión, que es el Altísimo, el más fuerte. Allí en Isaías habla también del que todo lo ve, conocido como el Roy. También tenemos el Shaddai. ¿Has escuchado alguna vez este nombre, el Shaddai? Que tiene que ver, incluso algunas veces los cantamos, tiene que ver con un Dios todopoderoso. Tenemos también a Sabadoni, o mejor dicho, al Olam, que es el Dios eterno. Y también tenemos a Yahvé o a Jehová, el gran yo soy. Cada uno de estos nombres se han ido manifestando a través de la historia y Dios se ha mostrado a través de sus atributos. Por eso es necesario que nosotros podamos conocerles. Ahora, cuando hablamos de atributos de Dios, ¿qué es un atributo o qué son los atributos de Dios? Y completamos en nuestras hojas y decimos que los atributos de Dios se refieren a aquellas cualidades que son esenciales al carácter, ahí dice Alá, pero es al carácter de Dios, y nos va a mostrar quién es y cómo es. Eso es un atributo. Si estudiamos o si en profundidad nos metemos a estudiar los atributos de Dios, vamos a encontrar que hay dos tipos de atributos de Dios, o al menos cómo los podemos estudiar. El primero de ellos son los que vamos a estudiar o que vamos a repasar rápidamente, vamos a ver por encima porque después nos vamos a meter en profundidad en diferentes atributos de Dios. Los primeros son los atributos comunicables, completamos allí en nuestras hojas. ¿Qué son los atributos comunicables o por qué se llaman comunicables? Cuando hablamos de atributos comunicables, no queremos decir que Dios nos va a traspasar o dar el atributo que le pertenece a Él tal cual es, sino que debemos entender que estos atributos hacen que nosotros tengamos alguna semejanza con Dios. Y Dios lo transmite a nosotros, seres finitos, para que nosotros podamos confirmar esta semejanza con Dios. Sin embargo, como somos seres finitos, este atributo en nuestras vidas es limitado e incluso es imperfecto. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque cambiamos, porque mutamos, ¿sí? Porque somos transformados. Dios no me puede dar ni parcialmente los atributos que solamente le pertenecen a Él, que esos son los atributos que vamos a conocer como incomunicables, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, como por ejemplo la omnipotencia. Pero sí me puede dar algunos atributos como los que vamos a mencionar a continuación. El primero de ellos es la santidad de Dios. La santidad de Dios es un atributo que Dios nos transmite a nosotros. Primera de Pedro dice, por lo tanto, o porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Esta misma cita está en el Antiguo Testamento y es algo que Dios le reclama a su pueblo. Dios le da la posibilidad de ser su pueblo, pero le dice, tienen que ser santos porque yo soy santo. Pero como ninguno por sí mismo puede ser santo, Dios transmite su santidad a nuestras vidas, confirmada en la persona de Jesucristo. Sin embargo, el proceso de santificación en nuestras vidas es lo que nos lleva a nosotros a ser cada día más como Cristo y caminar y estar cada día más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque santo significa
que una persona es apartada para Dios y apartada del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que como atributo comunicable en nuestras vidas, ¿sí?, nuestro deseo cada día debe ser un sentido de pureza moral en cada uno de nosotros, libre de corrupción y con un deseo de imitar cada día más a Dios. Cada día más a Dios. Por tanto, la santidad decimos que corre en dos sentidos opuestos. Se aleja del pecado para acercarnos a Dios. ¿Estamos de acuerdo en cuanto a esto? Ahora, decimos el proceso de la santificación. Es nuestro deber y es nuestra obligación cada día caminar o transitar en esos sentidos. Segundo atributo comunicable de Dios en nuestras vidas, tiene que ver con la justicia de Dios. La justicia de Dios. Abrimos nuestras Biblias en Salmos capítulo 11, versículo 10. Salmo 11, versículo 7. ¿Lo tienen? Salmo 11, versículo 7. Salmo 11, versículo 7 dice la palabra de Dios lo siguiente: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Este salmo nos define que Dios definitivamente es un Dios justo. Y que como Dios ama la justicia, Él es incapaz de juzgar inapropiadamente. Ahora, este siempre es un tema que lo tenemos que tomar muy en serio y muy responsablemente cuando entendemos que la justicia de Dios nos es atribuida a nosotros. A tal punto que nosotros nos transformamos en personas capaces de juzgar. Ahora, no juzgamos para dar un veredicto o una sentencia porque no nos toca a nosotros, sino que juzgamos para aplicar correctamente los principios y los preceptos de la ley, de la palabra de Dios, primero en nuestras vidas y después con la autoridad cedida por Dios a los cristianos. A nosotros no nos toca ir señalando por el mundo a los pecadores porque pues ya están condenados, ¿sí? Y no se trata de poner amparos, y no se trata, de andar por ahí como los grandes justicieros, porque quien pagó o quien abrió la posibilidad de que el hombre sea justificado, que sea transformado, que sea quitada la sentencia que había hecho, es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pero mientras estamos en este mundo, mientras caminamos en la santificación, nosotros nos regimos por la palabra de Dios, que es nuestra norma de fe y conducta. Entonces, cuando logramos vivir en esa santidad, cuando logramos vivir en nosotros mismos la justicia de Dios, cuando logramos entender lo que la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 5, que nosotros podemos juzgar a otros cristianos. El problema es que la justicia puesta en manos de hombres limitados y pecadores, ¿sí?, nos pone en una posición de poder que muchas veces perdemos el control, por no decir siempre el control. No se trata de ir juzgando a este mundo, dijimos, sino es compartiendo acerca de la justicia de Dios que transforma, que es una justicia verdadera, que dijimos que viene de un Dios justo y que Él no juzga incorrectamente. Por lo tanto, Dios pone el poder en nosotros, no para ver, como dice la palabra de Dios, la paja en el ojo ajeno, porque si no, no estaríamos viendo la viga en el nuestro, sino para hacer cumplir correctamente lo que la palabra de Dios me pide. Y eso me erige a mí como juez de mi vida, de la vida de mi familia, e incluso me da la autoridad de poder marcar o juzgar la vida en los demás. No juzgamos intenciones, juzgamos acciones, que claramente al pasar por la palabra de Dios sabemos que hay consecuencias, y eso es lo que la palabra de Dios nos llama. Y también no juzgar a todos de igual manera, sino conforme a lo que en la ley está escrito. ¿Estamos de acuerdo en cuanto a esto? Porque a veces como cristianos podemos llegar a perder piso y nos sentimos demasiado empoderados, e incluso a veces tendemos a ocupar el lugar de Dios o del Espíritu Santo,
en erigirnos sobre jueces en los demás en forma injusta. Entonces debemos buscar la justicia de Dios en nuestras vidas. Miqueas, capítulo 6, versículo 8, ahí nos habla acerca de cómo aplicar o qué es lo que Dios espera en cuanto a la justicia en nuestras vidas. Y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y saber que amar misericordia es la misericordia aplicada en nuestras vidas, y cuando nosotros aplicamos misericordia, que es otro atributo que Dios nos transfiere, al igual que su amor, que no va a estar en esta lista, pero después más adelante lo vamos a ver, es saber que yo soy capaz de dar incluso lo que los otros no merecen, o no dar lo que realmente, eso es misericordia, no dar lo que otros merecen, ¿me explico? Entonces a veces en la justicia de Dios suena una injusticia para nosotros, por eso a veces cristianos hablan la injusticia de Dios, pero esa es la justicia justa. Para todo lo demás que tenga que ver con las cuestiones de este mundo, pues existe la ley del hombre, ¿no? Existe, o no, abogado, me equivoco. Y ahí está, y están escritas. Y ninguno se puede erigir sobre juez, sobre otro, si no tiene el conocimiento. Bueno, lo mismo pasa con la ley de Dios. Si no tenemos el conocimiento pleno, no vamos a ser conscientes de que Dios primero espera de nosotros misericordia y espera que nos humillemos delante de Dios para de esa manera funcionar en la justicia divina. Y la tercera, o atributo de Dios que podemos aplicar en nuestras vidas porque es transferible de parte de Dios, es la ira de Dios. La ira de Dios. Que no tiene nada que ver con los berrinches, que no tiene nada que ver con los enojos, que no tiene nada que ver con justificar mis arranques. ¿Estamos de acuerdo? No tiene nada que ver con esa ira. ¿Por qué? Romanos capítulo 1, versículo 18, claramente habla acerca de esta ira. Dice que la ira de Dios, ¿qué es? Se revela del cielo contra piedad y injusticia de los hombres. Dice, del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí podemos entender de qué es o cómo funciona la ira de Dios. La ira de Dios es un rechazo total en contra de cualquier manifestación de pecado. Esa es la ira que vale. Su ira no es emocional como la nuestra, definitivamente. No depende de que si Dios, y lo digo con todo respeto, se levanta con el pie izquierdo y hoy tiene un mal día, entonces anda iracundo todo el día. No, no se trata así de esa ira. Nosotros, al igual que Dios, debemos aprender a odiar al pecado y a estar lejos de las tentaciones. No juntarnos con aquellas personas que nos van a llevar a tomar decisiones incorrectas, incluso con cristianos que viven una vida pecaminosa. Eso es lo que activa la ira de Dios. Y Dios transfiere ese atributo a nuestras vidas para que nosotros seamos como Él. Pero en cuanto al pecado, recuerdo cuando estudiamos Nehemías hace unas semanas atrás, la reacción cuando hablamos de Nehemías, decimos, ¿por qué Nehemías no pecó cuando se enojó? Porque Nehemías estaba en contra de lo que el pueblo estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Ir en contra de la ley. Habían dejado la ley, se habían levantado en contra de Dios. Jesús cuando entró al templo y lo limpió, ¿sí? Él se levantó en ira, sin embargo su ira era una ira santa porque estaba limpiando el templo de todas las barbaridades que estaban haciendo. Estaban, dice la palabra, profanando un lugar dedicado para otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos en nuestra vida, de los atributos comunicables, ¿sí? Debemos entender que Dios pone esto en nuestras vidas en forma finita, en forma imperfecta, para que nosotros vayamos desarrollándonos día a día. Y aunque no podemos, completamos en nuestras hojas, y aunque no podemos llegar a ser iguales a Dios respecto a estos atributos, debemos ser diligentes en querer imitarlo lo más posible. La diligencia andaba por el camino ya trazado, ¿no es así? Entonces nosotros en nuestra diligencia debemos andar por donde Cristo anduvo para estar cada día y ser cada día más como Él. B, inciso B, los atributos incomunicables. En cuanto a atributos comunicables, también pueden anotar en sus hojas el amor,
la misericordia de Dios son atributos que también Dios nos da y que nosotros debemos administrar. Pasamos al inciso B, los atributos incomunicables, es decir, aquellos atributos que solo le pertenecen exclusivamente a Dios. Es decir, es una característica que no comparte con los hombres, con los seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos, como decíamos unos minutos atrás, estamos en continuo cambio. ¿Sí? Los seres humanos estamos todo el tiempo cambiando nuestra forma de pensar, arrepintiéndonos, moviendo de una dirección a otra. Sin embargo, Dios no cambia. Por eso sabemos que estos atributos son incomunicables. Entonces, cuando hablamos de los atributos incomunicables de Dios, son conocidos principalmente por estas diferencias que nosotros podemos encontrar con los seres creados por Dios, es decir, con nosotros mismos e incluso con la naturaleza. Vamos a ver simplemente en esta mañana rápidamente algunos de estos atributos incomunicables. El primero de ellos es la simpleza de Dios, la simpleza de Dios. Y aunque esta palabra suena así como muy ligera, que lo que queremos decir cuando hablamos acerca de la simpleza de Dios es que Dios siempre es todo aquello que Él es. Repito, la simpleza nos habla de que Dios es siempre aquello que Él es. Por ejemplo, si hablamos de nosotros cuando estamos contentos quiere decir que no estamos ¿qué? Enojados. Que no estamos tristes o enojados. Cuando estamos débiles quiere decir que no estamos fuertes. Cuando estamos enojados quiere decir que no actuamos con alegría o con amor. ¿Estamos de acuerdo? Pero con Dios no ocurre así. No es que Dios es algo porque tiene carencia de otra o porque está fallando, ¿no? Cuando hablamos de Dios, decimos cuando Dios es amor es porque Él es en esencia amor y no es desamor. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de Dios acerca de su ira que mencionamos, su ira es de continuo hacia algo determinado, hacia el pecado y hacia el pecador. No es que Dios hoy te ama y después te empieza a odiar o viene toda tu ira, la ira sobre ti, sino que Dios marca claramente, mi ira se manifiesta en tu falta o en tu pecado, pero mi amor es constante en tu vida. Dios no está dividido en partes. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque Dios no es 10% amor, 10% poder, 10% fidelidad. No, Dios es 100% amor, 100% poder, 100% fidelidad. Él en sí mismo es todo. Lo que Dios es, Él lo es todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y en todo lo que Él es. Y si Dios es infinito, entonces entendemos que todos sus atributos también lo son. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si Dios es luz, es infinitamente luz y eternamente luz y no hay oportunidad de tiniebla. Eso es cuando hablamos del atributo de la simpleza de Dios. Una gran diferencia con nosotros, que nosotros incluso cuando estudiamos nuestra propia vida nos damos cuenta que nosotros nos movemos por temperamento. Tenemos un poquito de esto, un poquito de aquello, que va formando nuestro carácter. E incluso nosotros, a diferencia de Dios, podemos y debemos ir desarrollando nuestro carácter. Dios ya está definido. Lo que dice que es. No está evolucionando Dios. ¿Estamos de acuerdo? No está cambiando Dios. Somos nosotros los que estamos, inmutabilidad de Dios. ¿Sí? Somos nosotros los que vamos cambiando. Dos, o el segundo punto, el segundo atributo de Dios que no se comunica a nosotros, y a ver si me escriben bien esta palabra, es la aseidad de Dios. Es sin H, A-S-E-I-D-A-D. Aseidad de Dios. ¿Qué significa la aseidad de Dios? Miren, yo en su lugar ya me hubiese estado googleando, pero ustedes no se están googleando. Pero la aseidad de Dios significa de uno mismo, es características propias de alguien, es decir, Él es autoexistente, Él es independiente, sin ninguna necesidad de ningún tipo. Dios existe por ser Dios. Esa es la aseidad de Dios, es una cualidad única que le pertenece a Dios. Nosotros, hombres, tenemos vida porque Dios tiene vida. ¿Se podría decir que es autónomo? Pues podemos tomar esa frase, pero él realmente no necesita ni depende de nadie porque Él es por Él mismo.
Eso es la aceidad de Dios, la aceidad de Dios. Es decir, el universo entero existe por Él. ¿Estamos de acuerdo? Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Él mismo no necesitó de nadie, funcionó. Por ahí vamos a escuchar el error grande que muchos cristianos piensan, y lo digo con mucho temor delante de Dios, que Jesucristo, y recordemos que esto, los atributos de Dios nos va a enseñar cómo funciona el gran misterio de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Quién existió primero? ¿Estuvo o no estuvo? ¿Fue creado o no fue creado? ¿Sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son la misma persona, existen desde siempre. Ninguno fue creado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el Padre no creó al Hijo ni creó al Espíritu Santo, ni siquiera en las creaciones invisibles. No, Dios existe, el Hijo existe y el Espíritu existen desde antes, en una sola persona. La manifestación de Dios en carne fue a través de Jesucristo en forma gloriosa, donde no hubo participación humana. Dios deposita a su Hijo, el cual ya existía y no fue creado en ningún momento. ¿Estamos de acuerdo? Porque de repente por ahí vamos a escuchar que Dios creó al Hijo. No, el Hijo y el Padre existen, sí, porque conviven en una persona que viene desde no sabemos cuándo, desde la eternidad. Es otro atributo que vamos a ver un poquito más adelante. Oye, Nico, entonces por eso cuando dice Dios, hagamos al hombre a imagen, es porque ya estábamos creados. A nuestra imagen. Ahí tenemos al Dios creador, ese Dios, ese nombre del principio que se utiliza para Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1, que es Elohim. Es ese Dios trino, ese Dios que suena en singular, pero su significado es en plural. Estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu moviendo sobre la faz de la tierra. Y estaban creando, y por eso Dios se dice a sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero los atributos que pertenecen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo pertenecen porque Dios es una persona. ¿Estamos de acuerdo? Porque tenemos que tener mucho cuidado ahí, porque de repente podemos escuchar, ¿sí?, algunas cosas que no van de acuerdo a lo que Dios o a la seidad de Dios. Volviendo a esta cualidad de Dios en su vida, Dios sostiene todo por el poder de su palabra. Es decir, si nosotros pudiésemos, y esto lo voy a decir con mucho respeto, pudiésemos apagar a Dios, ¿qué crees? Todo se apagaría. Pero no, como no se puede, sabemos que en Él vivimos, nos movemos, existimos, y lo que implica esto en nuestras vidas, sabemos que Dios sí tiene la independencia que nosotros no tenemos. Un ejemplo muy práctico es cuando nosotros tenemos en nuestra casa, ya no se usan los bombillos, ¿no? Ahora son todas cuestiones de luces LED. Todavía tengo uno en mi casa, ayer se me quemó un foco y tuve que cambiarlo y encontré un bombillo, sabe dónde estaba, ¿no? Pero ahí estaba y es bien rara su luz, ¿no? Entonces, cuando un bombillo en nuestra casa se quema, a la CFE no le pasa nada, ¿no? Si se quema en mi casa no le pasa nada. Pero ¿qué pasa si la CFE se apaga? Se apaga tu casa. Se apagan todas las luces, ¿me entienden? Se apagan todas las luces. De manera similar, yo puedo morir, la raza humana puede morir, pero ¿qué crees? Dios seguirá exactamente igual por su aceidad. Ese es el atributo de Dios. En última instancia, a Dios nadie le puede servir porque Él no tiene necesidades, Él no necesita ni siquiera de nuestro favor y de nuestra ayuda, si lo queremos pensar así, sino que Dios obra y nos da la oportunidad de ser parte de esto. Y tercer atributo incomunicable de Dios es la eternidad. Es la eternidad. Y aquí tenemos que hacer referencia a algo que nosotros sí somos y a lo que no somos. Nosotros, los cristianos, los creyentes, somos seres inmortales. Y no hablo de esta caja corrupta que se enferma, ¿verdad?, y que deja este plano terrenal, sino que hablamos que cuando morimos físicamente, seguimos viviendo y empezamos a vivir nuestra vida eterna. Sin embargo, no somos eternos como Dios lo es. ¿Por qué? Porque nosotros aparecemos en un momento, en el cronos, en el tiempo. ¿No es así?
Todos tenemos una fecha de aparecer. Yo aparecí un 23 de febrero de 1978 en el plano de Cronos. Ay, ¿qué le hacen? Todos ustedes podrían ser mis padres, no se hagan. ¿Sí? Sí. Yo aparecí en el, mira, el Jacob orgulloso dice, sí, claro. Aparecemos en el Cronos. Sin embargo, en el Kairos de Dios, en ese tiempo que no tiene principio ni tiene final, Dios ya estaba. Por eso hablamos de un Dios eterno. Un Dios que viene trascendiendo antes y que seguirá trascendiendo aún nuestra desaparición física. Y ahí es donde nosotros continuamos con nuestra vida eterna, siendo seres inmortales, pero no necesariamente eternos. No necesariamente eternos. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17 dice, por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, alza la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Dios ha existido siempre, hombres. Dios ha existido siempre. Él es el que creó el tiempo. Él se mueve fuera del nuestro tiempo y ve todo como un presente continuo. ¿Sí? Él vive. Él está hoy, si lo queremos meter en nuestra mente finita, Él está hoy cuando no existía nada de lo creado. Él está hoy en el huerto. Él está hoy aquí con nosotros. Él está en el mismo tiempo, en su línea eterna. Los que nosotros estamos en un tiempo determinado para trascender en forma eterna, somos cada uno de nosotros. ¿Se entiende esto? Sí. Por eso la eternidad no es transmitida. La vida eterna nos es transmitida, pero no la eternidad. Y tercero, o cuarto, que recién se mencionaba, era la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios nunca cambia. Que Dios nunca cambia. Nosotros podemos tener algunas ideas ahora, pero 10 minutos después vamos a cambiar por otras ideas, ¿no? Nosotros podemos vivir de convicciones prestadas. Nosotros podemos ir cambiando, ¿sí? Ir mutando en diferentes áreas de nuestras vidas. Sin embargo, tenemos la certeza de que Dios nunca cambia. De hecho, Él mismo relaciona esto con la preservación del pueblo o de su pueblo. ¿Por qué? Porque en Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo el Señor, ¿qué dice? No cambio. No cambio. Yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Y este mismo Dios que escribió eso hace miles de años atrás, hoy sigue pensando igual. Hoy sigue pensando igual, porque Él no cambia. Por eso no podemos descartar o desechar ninguna parte de la palabra de Dios para nosotros. Palabra revelada, puesta a nuestro alcance, puesta en nuestras manos, para que realmente nosotros vivamos en una forma que agrade a un Dios que es santo, 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 que no cambia, que va en contra del pecado. Sí, que Él existe, que no nos necesita, pero sin embargo nos da la oportunidad. Y cada uno de nosotros debemos entender que tenemos ese Dios. Dios le está diciendo al pueblo y nos está diciendo ahora a nosotros también. Yo les hice una promesa, yo permanezco fiel a la promesa. Y dice la palabra de Dios también que Él lo hace porque Él no es hombre para mentir o para cambiar de forma de pensar. Si Dios dice algo, si Dios escribió algo en su palabra, si Dios nos prometió algo, debemos entender que Él lo va a cumplir porque Él no cambia. En cambio nosotros, la Biblia nos tuvo que decir, mejor no hagas que tu boca peque, no leíamos la semana pasada, porque mejor es no comprometerte para no cumplir o no prometer si no vas a cumplir. Sí, Mike. Nos ama a pesar de. A pesar de. Y vamos a ver como el amor como atributo de Dios, y lo estuvimos viendo en todo el retiro, que incluso el amor que llega a nosotros en nuestra vida, nosotros necesitamos esforzar por imitar ese amor, por crecer en ese amor. Sin embargo, nunca vamos a llegar. Pero sin embargo, no es una excusa para no hacerlo. Hay mucho más que decir en cuanto a los atributos de Dios, en cuanto a los atributos incomunicables de Dios. Podemos hablar de su omnipotencia, podemos hablar de su omnipresencia, podemos hablar de su omnisciencia, de su soberanía. Imagínate si algunos de estos 4 que mencioné, Dios nos transmitiera a nosotros. Si así a veces negamos a Dios, o si así a veces nos sentimos Dios por tener en forma finita un atributo. Imagínate si tuviésemos la capacidad. Por eso es que hay atributos que solamente le pertenecen a Él. Son fortalezas de nuestro Dios. Todo esto lo vamos a empezar a ver
a través de los martes y miércoles cuando lleguemos como varones a estudiar la palabra de Dios. Pero yo te voy a decir algo, no te esperes a la próxima vez que nos juntemos, sino que comienza hoy a indagar y a buscar los atributos de Dios que aparecen en su palabra. Voy a dejar una tarea para que podamos estar haciendo y después vamos a concluir orando en esta hora. Agarra el Salmo capítulo 50, Salmo 50, y vamos a responder 2 preguntas de este Salmo. También le digo a las personas que están del otro lado para hacer esta tarea. En primer lugar, la pregunta es, ¿qué crees que quiso expresar el autor? El escritor del Salmo 50 no es David, por más que después siga el 51, donde David se arrepiente. El escritor del Salmo 50 es Asaf, uno de los músicos del templo, el cual va a exhortar duramente al pueblo, porque el pueblo no estaba haciendo lo que tenía que hacer. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que expresa? ¿Cuál es ese contexto? ¿Qué es lo que quiere decir Asaf? Y la segunda pregunta que me gustaría que pudieran responder en este momento es, ¿cómo lo aplicarías en tu vida? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Y termino con esto. El mayor problema que tenemos como cristianos es que no sabemos quién es Dios. Yo al principio comencé la pregunta diciendo, si alguien te pregunta cómo confirmas la existencia de Dios, muchos de ustedes empezaron a revolver los ojos para arriba, ¿no? Y empezaron a tirar respuestas que más que respuestas eran preguntas. Y eso habla acerca de que sí, a veces no sabemos. Pero no sabemos porque no conocemos a Dios. Entonces, cuando empezamos a profundizar en los atributos de Dios, vamos a llegar a conocerle de tal forma de saber, primero, qué es lo que demanda Dios de nosotros para saber que en nuestra vida, miren, a veces ni van a tener que preguntarnos quién es Dios, porque va a ser tan fuerte el clamor de nuestra vida que la gente va a conocer a Dios por medio de nuestras acciones. Porque así se manifiesta Dios, a través de sus acciones. Y hoy, a través de su pueblo, a través de su iglesia, a través de sus hijos. Así que mi consejo es, hoy les voy a hacer un llamado a la atención. Y ese llamado es a que pongan atención a los atributos de Dios. Amén. Vamos a orar para terminar en esta hora. Padre, gracias por esta oportunidad de estar frente a tu palabra, de ser confrontados por ti, por tus atributos, Señor. Padre, tú has delegado a nosotros, has puesto en nosotros atributos que esperas que administremos en forma correcta para ser cada día más como tú. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de esto, a conocerte cada día más para que el mundo te conozca a ti. Padre, gracias por tanto. Perdón por fallarte. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.